Ya estamos en el contacto telefónico con Jaime Sáez, diputado y jefe de bancada del Frente Amplio. Diputado, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Mónica, buen día, gusto saludarle. Bueno, hay muchos temas para conversar de la actualidad, incluso en este mes de febrero, que supuestamente estamos todos de vacaciones. Bueno, la gente que está de vacaciones, yo ya las tuve. Usted, como jefe de bancada, bueno, está en la palestra el tema de la candidatura presidencial o la opción presidencial de la ex presidenta Michelle Bachelet. Y usted le leí ayer declaraciones en que decía que su liderazgo para el progresismo, su liderazgo era el más importante y que si ella decidiera ser candidata nuevamente, el Frente Amplio tenía que apoyarla decididamente y ser parte del programa de ese gobierno. Me llamó la atención porque hasta hace poco recuerdo que usted tuvo toda una polémica si no recuerdo mal, a finales del año pasado, donde usted dijo que el Frente Amplio había sido el único actor político que había ofrecido un proyecto político a Chile y había remetido en el fondo contra otros partidos oficialistas, en este caso el Partido Socialista, dice, y que en el fondo habían tenido problemas para ofrecer un proyecto político al país, pero sin embargo ahora se suma a una candidata que es del Partido Socialista. Lo que pasa es que el liderazgo de la presidenta Bachelet es mucho más que el liderazgo de un solo partido, y esa declaración efectivamente la hice en el contexto de reivindicar lo que dentro del Frente Amplio hemos hecho desde nuestra consolidación como proyecto político por allá por el año 2017 con la candidatura de Beatriz Sánchez en adelante. Y la irrupción institucional del Frente Amplio ha sido en base a un proyecto, a un programa de gobierno, que luego se ha ido afinando, que luego se ha ido depurando y que se ha visto consolidado con la llegada del presidente Boric al gobierno. Otros partidos, y lo dije bien en general, no solo partidos digamos, de centro izquierda, en términos más generales, han tenido problemas para ofrecer un proyecto a Chile, para anteponer ideas, que fue precisamente lo que la presidenta Bachelet señaló tanto en la entrevista que dio con El País como en la columna que publicó en ese mismo medio, que pareciera ser, y yo estoy de acuerdo, es lo más relevante, ¿no? Anteponer un proyecto, una visión de país, un sueño, si quieren en términos más genéricos, antes que tener como una especie de danza de nombres y de gente motivada quizás de repente con fines más individuales a llevar adelante una candidatura, que es una cuestión que hemos visto mucho en las elecciones presidenciales, probablemente desde el año, qué sé yo, 2009 en adelante, Yeah. Desde que distintos personajes se fueron dando cuenta. Franco Parisi es un ejemplo, Marco Enrique es otro, y así Eduardo Artés, por mencionar algunos solamente dentro de la centroizquierda, José Antonio Caz podría ser otro, que se han dado cuenta que ser candidato presidencial es un buen negocio Ya. en términos financieros. Ya, entonces, ¿no se refería, usted dice, al Partido Socialista directamente cuando dijo estas palabras de que otros partidos no habían sido capaces de ofrecer un proyecto político y que el único que había sido capaz había sido el Frente Amplio? No, en términos más generales. ¿Y a quién se refería entonces? En general, los partidos políticos, y usted podrá revisar sus memorias de congreso, sus distintos programas, han tenido problemas para ofrecer un proyecto de país. Es que Chile. se entendió como que usted criticaba a los gobiernos anteriores del progresismo, No, yo creo que quien quiso entenderlo de esa forma lo entendió de mala forma. ya. Tampoco fue una polémica de que fuera como algo sobre lo que todo el mundo estuviera hablando, ¿no? Creo que fue algo de una tarde, un día, así es que Bueno, pero en todo hubo caso, tantas cosas que ocurren. esto de que el Frente Amplio se cuadre tras la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, si es que ella finalmente aceptara, ¿es algo que ya es una realidad? ¿Está decidido 100%? No es una realidad, no está decidido. El Frente Amplio lo que ha decidido en su último comité central es iniciar un proceso de búsqueda de liderazgo que permitan encauzar un programa de gobierno que lleva adelante una consolidación de lo que hemos hecho en estos casi 4 años de gestión, y esa resolución está, digamos, vigente hasta mediados de marzo, cuando tengamos nuestro siguiente comité central, que es presencial, y en donde esperamos poder tomar una definición. El mandato fuera más bien genérico y amplio en términos de que nuestra dirección nacional, nuestra presidenta Constanza Martínez, pudiera llevar adelante conversaciones tanto con militantes del Frente Amplio como con personas fuera del partido, independientes o militantes de otras tiendas incluso,
que pudiesen representar de alguna forma nuestro ideario político y lo que pretendemos como partido para el siguiente ciclo. ¿Y qué Pero no es pasa? algo que esté cerrado, digamos, en ningún caso. ¿Y qué pasa con los nuevos liderazgos, Los diputado? nuevos liderazgos están ahí, están haciendo su trabajo. Los medios han especulado sobre el alcalde Tomás Bodanovich, está haciendo una gran gestión en la comuna de Maipú, seguirá haciendo su trabajo como alcalde de la comuna con mayor población en Chile. El diputado Gonzalo Vinter tiene una misión muy importante digamos, ir a la reelección o bien buscar un cupo senatorial y así, o sea, Lo que pasa los es que distintos liderazgos que tiene el partido tienen también otras funciones. Y la gracia de los liderazgos que tenemos nosotros es que son liderazgos que están en función de un proyecto colectivo, no de un proyecto individual. Lo que pasa es que hay muchos analistas que lamentan el hecho de que liderazgos más jóvenes tengan que quedar tras la repetición de los mismos nombres, como es el caso de la presidenta Bachelet, que iría por su tercera carrera presidencial. Pues parte de lo que se podría sacar como derivada, en algunos casos para algunos analistas puede ser relevante. Nosotros no somos analistas políticos, nosotros somos actores y tenemos que tomar decisiones en función de la realidad que nos toca vivir. Y la realidad hoy día es que el progresismo en Chile tiene dos liderazgos que son de una potencia, de un nivel, digamos, por sobre la media, y son la presidenta Bachelet y el presidente Gabriel Boric. Si la presidenta Bachelet decidiera eh, ir por una tercera candidatura, nosotros la vamos a apoyar, creo yo, al menos esa es mi postura personal. No es no, como le digo, estamos hablando sobre la base de una especulación. Si Claro, ella decidiera que no ha sí. sido materia de una discusión formal todavía, pero yo intuyo que una inmensa mayoría de quienes militamos en el Frente Amplio estaríamos dispuestos a apoyar a la presidenta Bachelet tempranamente. Ayer el director de Criteria, Cristian Valdivieso, analizando justamente este tema, decía que habían cartas presidenciales que se sentían victimizadas o liderazgos por la omnipresencia de la exmandataria, pero en el fondo él decía que le faltaba lo que el propio presidente Gabriel Boric había hecho, que era atreverse y presentarse como una opción con un programa y una propuesta, que en el fondo no hay que esperar tampoco a que la expresidenta, no sé, termine por desaparecer totalmente para poder que otras personas se atrevan. ¿Usted ve eso, una cierta falta de liderazgo en esa materia de atreverse y mostrar una vocación real de poder? No, yo no creo que tenga que ver con atrevimiento o falta de vocación de poder, muy por el contrario. Hablo con la gente sobre la cual conozco, ¿no? Que son los militantes del Frente Amplio. Otros Ujú. liderazgos de otros Claro, partidos claro, no claro. me voy a referir a ellos. Pero como le decía anteriormente, Mónica, nuestros liderazgos están preocupados de ejercer sus funciones y están sometidos a decisiones que son de carácter colectiva. Si nuestro partido evaluara que es procedente que un candidato nuestro se presente a una primaria o a otra instancia, eh, como militantes del Frente Amplio, nuestra obligación es a lo menos considerar esa opción e idealmente responder favorablemente. Ujú. Pero es una decisión de carácter absolutamente colectiva. eh, y como te decía anteriormente también, nosotros tenemos la obligación de actuar sobre la realidad, y hoy día la realidad es que el liderazgo de la presidenta Bachelet es el más probado, además en un contexto tremendamente difícil, que no es único en nuestro país. Lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en Estados Unidos con terribles consecuencias, también en Argentina, en Europa y en otros lugares con el avance de la derecha más radical. Es importante la mayor unidad del progresismo de la centroizquierda, y hay liderazgos que convocan más que otros a esa mayor amplitud, a esa mayor unidad, y ese es el caso de la presidenta Bachelet, sin lugar a dudas. ¿Y usted cree personalmente que ella sería la que tendría las mayores posibilidades de ganar por parte del progresismo? Absolutamente. Ya, perfecto. Oiga, ayer hubo mucha polémica por las declaraciones de la ministra subrogante o de la Secretaría General de Gobierno, Nicole Cardoch, quien negó que su sector haya mantenido un enfrentamiento directo con carabineros durante el estallido social. Salieron a criticarle básicamente su falta de memoria. ¿Usted cómo lo ve eso? Yo creo que pasando los años de lo que de los hechos que ocurrieron en octubre del 2019, hay tantas lecturas y análisis como historias que ocurrieron en ese momento, y me parece que evidentemente no hubo un enfrentamiento directo en términos políticos de la centroizquierda, de la
vocera Cardoch en particular o de otros personeros, con la fuerza pública. Eso efectivamente fue así. Nosotros no estábamos en las calles tirando piedras, ni enfrentándonos a la policía. Cosa distinta es tener una visión crítica de cómo fue el actuar tanto de las policías como de las autoridades políticas que las mandataban en ese momento, Sí. sobre lo cual evidentemente tuvimos una postura, y lo puedo ejemplificar en términos personales. Yo no era autoridad en ese momento, era un simple ciudadano, pero evidentemente que ahí ocurrieron atropellos a los derechos humanos, y hubo un actuar en muchos casos desproporcionado, y terminó incluso con la vida de personas. Entonces creo que tener una postura crítica respecto a esos hechos en ningún caso se constituye en un enfrentamiento o en algo como algunos han querido interpretar, como verse como enemigos o algo por el estilo. Bueno, el recuerdo que al menos yo tengo y muchas otras personas tienen es que fue un enfrentamiento no físico, pero sí muy fuerte en términos verbales. De hecho, ha habido varios ministros que pidieron perdón luego por sus declaraciones, por ejemplo, en redes sociales. Obviamente no me refiero a que Nicole Cardoch fue ella a lanzar piedra a la calle, sino que ella está hablando a nombre del gobierno, de su gobierno, y de alguna manera se ha interpretado esto como que trata de reescribir la historia, porque nosotros sí recordamos que hubo un enfrentamiento entre, incluso me recuerdo al propio... Recordemos que estamos hablando de una institución de Carabineros de Chile en un contexto de mucha algidez social en nuestro país. Claro. Con muchos casos de corrupción abiertos en ese tiempo, con el asesinato por la espalda de Camilo Catrillanca aún impune en ese momento, y por lo tanto yo creo que haber actuado como una especie de condescendencia hacia una institución que en ese momento estaba en una crisis estructural muy, muy importante, producto también de la utilización política que le dio el gobierno de ese entonces, y de cómo la fueron dejando desprovista de distintos recursos para poder enfrentar las situaciones cada vez más complejas que estaba viviendo el país. Si eso es reescribir la historia, a mí no me parece, al menos. O sea, lo que es evidente es que teníamos una institución policial que estaba prácticamente en el piso en términos morales, institucionales, y el actuar en las calles reflejaba mucho también de esa especie de descontrol, de cambios de mando continuos. Bueno, es parte de lo que se vivía en ese momento. Ya, pero por ejemplo, la frase de la ministra subsecretaria general de gobierno subrogante es: yo no recuerdo ningún momento en que haya habido un enfrentamiento directamente con carabineros. ¿Cómo se puede interpretar entonces que hasta el propio presidente Boric dijo en ese entonces que quería reformular Carabineros, el ministro Grau, que trataba a los carabineros de criminales, de asesinos, en fin, que la ministra Camila Vallejo en esa época incluso los acusó de torturar? Si eso es un enfrentamiento directo, yo no digo que no tengan razones para hacerlo y justificadas razones, pero de que ocurrió. Esa es la duda que me surge. ¿Por qué Nicole Cardoch dice que no recuerda ningún momento? Me parece que si plantear una crítica sistemática a cómo se estaba actuando en aquel momento se traduce en un enfrentamiento. En un enfrentamiento yo asumo que hay una contraparte que te responde. Yo no recuerdo que haya existido eso. Sí hubo una crítica constante, muy fuerte, tal como tú has señalado, pública, en los medios, en las redes, en el día a día, pero no hubo un enfrentamiento. Ya, entonces usted respalda las declaraciones de Nicole Cardoch. Pasemos a otro tema, es el caso de Catalina Pérez, que sin duda ha afectado muy fuerte a su partido, el Frente Amplio. En realidad no. ¿No? Afectó fuertemente a uno de nuestros ex partidos, sí, a Revolución Democrática. Revolución Democrática, sí, no al Frente Amplio. Bueno, pero es parte ahora del Frente Amplio, son un solo partido ahora. No, ella no es parte del Frente Amplio, ella renunció al Frente Amplio hace 4 meses atrás aproximadamente. Ya, usted diría que el caso de Catalina Pérez no los afecta en lo absoluto como partido. No es militante del Frente Amplio, por supuesto. Es una ex militante muy importante, no es cualquier persona, fue vicepresidenta de la Cámara, fue presidenta de RD en su momento dado. Y fue elegida como RD. Y fue, por supuesto, y desde ese punto de vista decir que simplemente miramos para otro lado y no hay nada, ninguna sensación al respecto, sería decir algo falso.
pero en los términos más concretos, la relación con ella en términos políticos institucionales no, se ha cortado desde que renuncia al partido el año pasado, y por lo tanto lo que le ocurra es una cuestión más personal, donde cada uno podrá empatizar desde lo humano o desde lo político, pero en términos individuales y no partidarios. Lo que pasa es que los supuestos ilícitos se habrían cometido mientras ella y otros, como Carlos Contreras, incluso Daniel Andrade, eran integrantes del Frente Amplio. Por eso que, por mucho que hoy no lo sean, igual me imagino que tiene un efecto en su partido. No lo tiene porque ella fue sancionada en nuestro ex partido por estos mismos por este mismo caso. Estuvo más de un año suspendida en su militancia, y por lo tanto es un caso que ya ha sido cerrado desde la perspectiva como de lo que pueden ver los partidos, ¿no? Que son tribunales más bien de la ética militante y partidaria, no son tribunales penales. Uh-huh. Y lo que tenga que ocurrir precisamente en ese ámbito, en el ámbito de lo penal, de lo judicial, corre por un carril completamente separado, y como ella no es militante nuestra, su defensa y su actuación tiene que resolverla en términos personales. Ya. Bueno, lo que le quería preguntar es que el año 2018 varios diputados del Frente Amplio, entre ellos Catarina Pérez, presentaron un proyecto de ley para eliminar el fuero parlamentario. Y ahora ella justamente se está refugiando en ese fuero para no responder ante una investigación por delitos por corrupción. ¿Le parece que el fuero parlamentario debe seguir existiendo? Es una pregunta más compleja. Yo creo que el fuero parlamentario es importante en ciertos supuestos del día a día, del trabajo. Es un privilegio en otros sentidos, como el que usted me señala, cuando se tiene que enfrentar a una situación judicial. Y hay un proyecto que ha presentado, por ejemplo, el diputado Andrés Giordano en conjunto con otros parlamentarios más, para terminar con la dieta, si es que se está en una situación de desafuero. Hoy día estamos viviendo además una situación en la que hay 4 parlamentarios desaforados, entiendo yo, de forma definitiva. Hay 2 desaforados y la diputada pendiente de la decisión de la Corte Suprema. Claro, y en su momento estuvo también la diputada Cordero, desaforada. Ha pasado de forma bastante, continua, con más de un caso. Esto antiguamente era más aislado. Y me parece que claro, o sea, si uno no, como en cualquier trabajo, si uno no está concurriendo al trabajo sin una licencia médica que respalde aquella situación, usualmente no te pagan y es más aún, te desvinculan. Entonces me parece que eso creo que tiene mayor viabilidad que entrar en una discusión sobre el fuero, que me parece que tiene más lecturas que simplemente un refugio para casos judiciales. Me parece que el fuero tiene que ver con el día a día de la labor parlamentaria, con lo que uno dice dentro de ese espacio. Y evidentemente cuando hay una cantidad mayor de diputados desaforados, hay una situación de privilegio que sería prudente revisar. Ya, y entonces se va a promover este proyecto para terminar con la dieta de ellos durante el momento. Este proyecto está presentado y tiene que continuar su curso, entiendo que en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y ver si efectivamente cuenta con los apoyos necesarios. A mí me parece razonable. Muy bien. Y por último, se nos acabó el tiempo, pero diputado Perón, le quiero preguntar por la presión que se está haciendo para que Leonardo Moreno, que es uno de los asesores del segundo piso, que tuvieron responsabilidad, ¿no es cierto?, en la fallida compra de la casa del expresidente Allende, se vaya. Usted ha dicho que todos quienes participaron en el proceso y que tuvieron responsabilidad administrativa y política tendrían que asumir esa responsabilidad y salir. Mantiene esa presión, ¿no? La responsabilidad no necesariamente implica salir. Son asesores, son sus jefaturas directas, las que deciden si continúan o no. Y no me parece que en algo bastante habitual en nuestro país que seamos los parlamentarios los que estemos pidiendo renuncias de gente. Uh-huh. Asumir responsabilidades podría eventualmente implicar una salida o no, podría implicar otro tipo de sanción. Vaya a saber uno, yo no conozco el caso a ese nivel de detalle,
tampoco conozco al señor Moreno, entonces me parece que, claro, las personas involucradas tienen que asumir responsabilidades. Que se desprende de asumir una responsabilidad, qué consecuencias tiene, son distintas según los niveles, algunas podrán ser responsabilidades más políticas, otras administrativas eventualmente, o incluso de otra índole, pero es algo que tienen que determinarse en función de las investigaciones que se están llevando adelante, sumarios, etcétera, y luego se resolverá, pero estamos hablando de... A mí me llama la atención que se haga noticia respecto a asesores. No, es algo que antes era simplemente no ocurría, y insistir tanto con ese tema me parece como poco productivo para el debate público. Lo que pasa es que estamos hablando de la capacidad de este gobierno de actuar de manera de que no le afecte como un boomerang. El gobierno actuó, creo yo, ante una situación que evidentemente es un error, claro, monumental, tan grande como la misma casa, pero actuó rápidamente. Me parece que al retrotraer la orden inmediatamente y no ejecutarla, se actúa adecuadamente, gracias a las alertas que salieron públicamente a través de la prensa, pero hasta ahí llega, digamos, si se hubiese concretado esta situación estaríamos hablando de otro tipo de cuestiones, obviamente mucho más graves, pero eso simplemente no ocurrió. Entonces creo que se siga insistiendo tan majaderamente sobre este punto, me parece como bastante bizantino, ¿no? Pero bueno, es parte de la realidad nomás, toca enfrentarlo. Y en este caso será el gobierno el que tenga que tomar esas definiciones, la moneda directamente, no que un grupo de parlamentarios, como aparece en la nota de la tercera, casi como concertadamente, estemos ahí como para pedir renuncias. Eso, a mí al menos no me parece y no es mi afán. Muy bien. Muchísimas gracias, diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muy buenos días. Igualmente, buen día. Chao. Chau, chau.